Hola, ¿qué tal amigos de Circuito Paranormal? Mi nombre es Javier. El día de hoy les voy a contar una historia de algo que me pasó a mí y a mi familia en un retiro de la iglesia a la cual íbamos. Eso ya sucedió hace algunos 10 años. Recuerdo que yo tenía alrededor de 14, 15 años. Entonces mi padre y mi mamá son de la religión católica. Nos llevaron a un retiro de la iglesia católica que iba a ser como un convivio en unas cabañas fuera de la ciudad. Fuimos mis dos hermanos, mis papás y yo, ¿verdad? Nos llevaron, era como tipo de vacaciones. Entonces, pues llegamos a un lugar muy bonito, repito, eran unas cabañas con albercas y todo. Toda la gente que acudía a este tipo de retiro eran de la iglesia católica, eran de la religión. Entonces pues hacían actividades referente a eso, ¿verdad? Y así como dinámicas, entre otras cosas, todo muy padre, la verdad. Hasta la noche, porque en la noche hacían actividades para los adultos, las cuales consistían en ir a una iglesia que estaba en mero en medio de estas cabañas. A todos los que estábamos pues más chicos de edad, pues nos dejaban en nuestras cabañas, acostados, dormidos, etcétera. Entonces ellos pues hacían como una limpieza de aura, algo así. Se reunían en medio de esta cabaña, hacían, o sea, pues rezaban por las personas y pedían milagros, entre otras cosas, ¿verdad? Pero pues a estas actividades solo podían acudir los adultos porque en teoría pues era un ambiente más pesado hablando de la religión. Nosotros llegamos lo que era un viernes y nos íbamos a quedar ahí viernes, sábado y domingo. Nos íbamos a regresar el lunes por la mañana. Recuerdo que el viernes llegamos en la tarde y pues todo normal. Nos presentaron a los demás miembros de lo que era este retiro y pues hice amistades con algunos chavos, entre otras cosas, ¿verdad? Pues ahí jugando, conviviendo, etcétera. Sin embargo, el día sábado, pues en la tarde estábamos en la alberca, comenzamos igual de nuevo a convivir y todo, hasta que iba cayendo la noche. Y pues mis padres dijeron que pues ya era hora de meternos a las cabañas nosotros, ¿verdad? Los más jóvenes. Entonces pues ellos se comenzaron a preparar para entrar a la iglesia ya en la noche, alrededor de las 10, 11 de la noche, que era cuando comenzaban las actividades para adultos, en las cuales pues y pedían milagros, hacían purificaciones, entre otras cosas, ¿verdad? También así los bautizaban, o no sé cómo se le llama en la religión, la verdad yo los acompañaba, pero pues no estaba muy metido en ese tema, no estoy muy metido de hecho en ese tema de la religión. Sin embargo, pues como mis padres sí son católicos, pues por eso acudí a este tipo de eventos. Y nada, pues ya al caer la noche de este día sábado, pues mis padres se retiraron hacia lo que eran las actividades para adultos de la iglesia. Y yo pues como todo niño inquieto en ese entonces, ¿verdad? Un adolescente pues inquieto, me ganó la incertidumbre pues de que qué había afuera, que qué estaban haciendo, entre otras cosas, ¿verdad? Y pues decidí salir sin permiso y a escondidas, pues a ver qué me encontraba por los alrededores de esta cabaña. Cuando me topé a otro compañero que sus padres pues eran amigos de los míos de la iglesia esta, y pues él decidió pues acompañarme a explorar el lugar. Ya los dos juntos pues no nos daba tanto miedo la oscuridad, ya que les repito pues esto eran unas cabañas fuera de la ciudad y pues estaba muy solo el lugar y estaba oscuro, ¿verdad? Pero pues era para eso mismo, ¿verdad? Era parte de la dinámica que quería hacer la iglesia, pues un retiro, ¿verdad? Que nos olvidáramos de la tecnología y todo ese tipo de cosas y pues estar concentrados en lo que eran las actividades de la religión. Comenzamos a espiar las actividades que estaban haciendo pues los adultos, nuestros padres y las demás personas. Lo único que veíamos era que en una parte de la iglesia pues estaban rezando, en la otra parte se estaban confesando, en la otra parte pues estaban igual rezando por otros miembros de la iglesia, entre otras cosas, ¿verdad? Así pues básicamente puras actividades de la iglesia. Nosotros pues pensamos que era muy aburrido y comenzamos a explorar por este lugar que parecía más bien como un bosque, ¿verdad? Estaba pues muy oscuro, pero pues nosotros nos ganaba la curiosidad y andábamos merodeando por los alrededores de este lugar. Cuando de repente vimos a lo lejos dos monjas y nosotros recordamos que pues en este lugar no había nadie. La persona que rentó las cabañas pues no las rentó y simplemente se fue. Ahí no había más nadie, más que en medio pues estaba como la tipo iglesia que estas mismas personas de la iglesia pues montaron para hacer las dinámicas. Entonces pues nosotros nos dio curiosidad y fuimos atrás de estas monjas pues para ver hacia dónde iban, y más que nada también por travesura, de que en ese entonces pues a esa edad a nosotros nos ganaba la curiosidad de hacer travesuras y cosas así. Ya viendo que
ellas se metieron a esta tipo cueva y empezaron a rezar, pero no con normalidad. Estaban hablando como en otro idioma que nosotros no entendíamos y de repente se reían como carcajadas, pero muy tenebrosas. Ya a mí me empezó a dar demasiado miedo, al igual que a mi amigo, y pues le dije, sabes que mejor vámonos. Nada más que pues como que él era un poco más valiente y me dijo, vamos a quedarnos un poco más a ver qué es lo que hacen. Estas monjas traían una bolsa negra de la cual sacaron una gallina y empezaron a hacer como rituales satánicos, prendiendo velas, y hablaban en idiomas que pues nosotros no entendíamos, se carcajeaban, y yo ya estaba aterrado. Entonces pues yo ya no aguanté más y le dije a mi amigo que me tenía que retirar de ahí, que si él se quería quedar pues que pues se quedara, verdad, que yo ya me quería regresar y pues le quería contar todo a mis papás porque ya tenía mucho miedo. En eso él me dijo que no le contáramos porque pues nos iban a regañar, pero pues que estaba bien, que él se iba conmigo. Cuando estaba a punto de caminar hacia mí, pues para los dos retirarnos, ¿verdad? Porque él estaba un poquito más para adelante y yo estaba más hacia atrás, ya que a mí ya me había dado miedo. Él sí estaba asomándose más así, hacia adentro de esta tipo choza, cueva, no sé cómo llamarlo. Yo le dije que pues ya nos fuéramos. En eso pues él se queda viendo fijamente y veo que una de las monjas voltea y se le queda viendo fijamente y se empieza a reír, como a carcajear, y le dice unas cosas pero pues en otro idioma y lo señala. Él se asusta, da un paso hacia atrás, queda totalmente aterrado, voltea a verme pero se queda helado, fijo, inmóvil. Yo le gritaba que nos fuéramos, que pues ya tenía mucho miedo, que pues pidiéramos ayuda. En eso cuando yo intento pues agarrarlo, él no se podía mover y yo me fijo hacia la cueva, a la choza, a ver qué estaba pasando ahí, y ya no estaban estas dos monjas. Yo estaba sumamente asustado, estaba aterrado y comencé a gritar. Pedía ayuda, le gritaba por nombre a mis padres, pero pues estábamos algo lejos y pues no nos podían escuchar. Yo a mi amigo pues lo intenté jalar así de la mano, le decía, vámonos, tenemos que irnos de aquí, porque yo tenía miedo que estas dos monjas se nos acercaran o nos fueran a hacer algo. De repente él se desvaneció, se cayó y empezó como si fuera tipo a convulsionar, pero no estaba convulsionando, o sea, se movía muy raro, temblaba y decía también cosas que yo no podía comprender. En eso pues yo empecé a gritar más fuerte. Yo quería correr pues para pedir ayuda a mis padres o a alguien de la iglesia. Sin embargo pues no quería tampoco dejarlo a él ahí solo en ese estado en el que se encontraba. Cuando finalmente pues se dieron cuenta los adultos, yo creo que terminaron de sus actividades, de que nosotros no nos encontrábamos en nuestro cuarto, pues salieron a buscarnos con lámparas y nos encontraron, y yo estaba gritando, llorando, muy desesperado y asustado, cuando mi padre me dice que pues que tenía, que qué había pasado. Me acuerdo que él llegó con el sacerdote y otras personas que pues también fueron a este retiro, y yo les dije que pues todo lo que había sucedido, ¿verdad? Ellos se metieron a esta cueva, esta tipo choza, y pues vieron que había ahí monedas, pero no eran monedas de este país, eran monedas raras, al igual que pues había animales como con los que hacían tipo rituales satánicos, había cosas pintadas en el piso como pentagramas, entre muchas cosas más, ¿verdad? Que no quisieron que pues lloviera. En ese entonces pues agarraron a mi amigo, se lo llevaron a como pudieron a uno de los cuartos y empezaron a rezar por él. A mí me llevaron a la cabaña en la cual nosotros nos estábamos quedando. Mi papá me preguntó pues que le dijera que todo lo que había visto en realidad, y pues nada, yo le dije tal cual como habían sucedido las cosas. Después de un momento lograron estabilizar a mi amigo y le preguntaban que qué había pasado, y lo sorprendente es que él no se acordaba de nada. Él decía que no se acordaba de nada más que del momento en el que pues me vio cerca de las cabañas y hasta ahí, pero él no se acordaba que fuimos hacia este sitio donde se encontraba la cueva. Él no se acordaba de absolutamente nada, ni de cómo regresó, ni que fueron por nosotros, ni nada, pero yo sí me acordaba de todo. En eso pues mi papá me dijo que si yo podía recordar dónde estaba este sitio, que necesitaba él ir otra vez ahí, ¿verdad? Entonces pues yo le dije que sí, lo cual pues el sacerdote, mi papá y otros miembros de la iglesia pues me pidieron que los llevara, y pues nada, los llevé hacia este lugar, pero ya iban con veladoras, con agua bendita y otras cosas, ¿verdad? Pues de la iglesia. Ellos se metieron y yo me vine con mi mamá pues hacia mi cabaña, ¿verdad? Donde nosotros nos estábamos quedando, y ellos se quedaron ahí, y lo único que supe pues fue que destruyeron todo ese lugar, ¿verdad? Y pues rezaron y todo eso. Ya cuando llegué yo a la cabaña pues mi amigo estaba normal.
nada más que él decía que no se acordaba de nada. Ya cuando todos se fueron y nos quedamos él y yo solos platicando por un momento, pues yo le pregunté que si él se estaba haciendo, ¿verdad? Para que no lo regañaran, que qué había pasado, que me dijera la verdad, que yo no iba a decir nada. Y él me dijo que en verdad no se acordaba de nada, que ni siquiera se acordaba de cómo llegamos ahí, que no se acordaba de nada más que en el momento en el que yo me lo topé afuera de mi cabaña, en el que él me dijo que pues me acompañaba. Después de esto que me sucedió, mis padres seguían yendo de vez en cuando a retiros así de la iglesia y pues lógicamente yo no quería ir. Quedé muy asustado, mis hermanos iban, yo no, porque pues la verdad sí fue algo que me aterrorizó y pues en cierta forma pues me traumó. Y lo más impactante es que pues mi amigo no haya recordado nada, ¿verdad? Él continuó con su vida normal como si no hubiera pasado, pero pues a mí en lo personal sí fue algo que cambió mi vida. Aún es fecha que de repente me acuerdo y me sigue dando demasiado miedo por todo lo que vi en ese momento. Nada, amigos, pues esta es mi historia. Así como Javier, tú también puedes contar tu historia en este canal. Si el video te gustó, dale like. No olvides suscribirte para que no te pierdas el siguiente contenido. Si tienes alguna historia que contar, déjame tu comentario y nosotros nos ponemos en contacto contigo para que tu historia sea contada aquí. Hasta la próxima.